Bueno, bienvenidos de nuevo. El video justo termino de compilar y ya lo guardé. Así que tengo una compañera de ustedes, Marina, que todavía no se está pudiendo conectar. eh, y arrancamos. Con, proseguimos en todo caso con la clase tal como la habíamos dejado. Vamos a convertir la pizarra. Bien. Bien, habíamos llegado a la idea, digamos, bastante intuitiva por parte de Comte, de Emile Comte, de utilizar el método de las ciencias naturales, exitoso, el método de las ciencias naturales exitoso, al ámbito de la sociedad. Y por lo tanto, fundar un conocimiento social, una ciencia social, perdón, una ciencia social en este tipo de método. Ciencia que él va a definir como positiva. Hernán, veo que estás ahí con el... ¿Hay alguna duda? ¿O se habilitó Profe, el micrófono? Dale, decime. es como que ahí sería como que se origina la ciencia social No se origina la ciencia social. Lo que se está... Porque cuando ya, se a está... ver, Maquiavelo ya es el padre de la ciencia política. Y Sí, obviamente Adam Smith es el padre de la economía, por más de que haya discusiones de quién fue, quién estuvo primero, más o menos se consideran esos dos. De manera que ciencias sociales ya había. Está buscando otro tipo de ciencia social que va a ser la sociología. Todavía no la determina de definir como sociología, por eso digo ciencia de lo social. Después, posteriormente, eso se va a conocer como sociología. Pero por ahora es ciencia de lo social, ¿sí? Es decir, cómo solucionar, en este caso, cuál es el surgimiento de la sociología, cuál es la problemática, cómo solucionar los problemas que son de carácter fundamentalmente urbano derivados de la revolución industrial, ¿sí? Entonces ya vimos a Marx hablando de estas cuestiones, que es un poquito posterior a Comte, y a Comte, volvemos de nuevo para atrás para la cronología, tratando de utilizar las soluciones de las ciencias naturales al ámbito de la sociedad, ¿sí? Pero lo que se está fundando acá es, en todo caso, la sociología, no las ciencias sociales. Lo que pasa que en el principio se le dice la ciencia social, y en general son distintos, cada una de las ciencias sociales son distintos enfoques del mismo objeto. Pero eso va a venir más adelante. ¿Te mareé? ¿Te contesté la pregunta? Me parece que te sí, sí, mareé. ahí entendí. Bien, No, 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 ya está. listo, genial. Bien, entonces va a poner requisitos, digo, porque ya había conocimiento de lo social previamente en los filósofos o incluso en otros ámbitos, y va a poner un requisito, y el requisito para definir lo que es ciencia, de lo que es científico, de lo que no es científico, es que eso sea positivo, es decir, que sea dado, que sea observable, que sea no metafísico, que se base en la experiencia, etcétera, etcétera. Es decir, traza una línea, me dice que mi conexión es inestable. ¿Me están escuchando? Se lo escuchó Bueno, cortado antes, profe. bueno, vuelvo. Eh, Va a definir, va a poner un criterio, va a poner un parámetro, un requisito sobre aquello que vamos a considerar conocimiento de carácter científico de aquello que no va a ser científico. ¿Por qué? Porque en la realidad de Comte, es decir, en ya ya en el transcurso de la revolución industrial, ya existe otro tipo de conocimiento sobre lo social, generalmente de sistemas filosóficos que basan su fundamento de conocimiento en esquemas abstractos, como por ejemplo era el de Hegel, ¿no? El despliegue de la idea o el despliegue del espíritu a lo largo de la historia. Son esquemas metafísicos, no están necesariamente mal, pero según Comte, sí.
Y entonces pone un requisito. ¿Qué vamos a considerar conocimiento científico de lo social? Bueno, aquello que sea positivo. ¿Y qué es lo positivo? Lo observable, lo dado, lo que no es metafísico, lo que se basa en la experiencia, etc. Va a trazar una línea para ver primero qué es lo científico. ¿Por qué? Porque tengo que fundar una nueva ciencia. Una vez trazada esa línea, lo que va a hacer es decir, bueno, ahora que ya entendemos qué va a ser el conocimiento científico de lo social, utilicemos el método de las ciencias naturales. Y en ese sentido, el esquema positivista originario, es decir, el que se basa en Comte, es sumamente inocente sobre el método científico, ¿sí? Va a decir o va a interpretar Comte que el método científico va a consistir en 3 pasos. El primero de ellos es la observación. Digo, esto a nosotros nos parece un poco sonso, ¿no? Pero hay esquemas filosóficos, digo, para remarcar cuál es el punto. Hay esquemas filosóficos que van a basar el fundamento de su conocimiento en la intuición de algo, de la razón, de Dios, de lo que denominan inteligible. Pero a ver, como fundamento de conocimiento, ¿cómo hago yo para fundamentar que tuve la intuición de lo inteligible? ¿Sí? Salvo afirmarlo. ¿Cómo diablos hago yo para poder justificar esto en términos de un conocimiento que tenga aplicación técnica? Porque recuerden que todo el punto del meollo de la cuestión es solucionar los problemas que se están derivando de la revolución industrial, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo crear un conocimiento de lo social donde su fundamento es la intuición de una entidad abstracta, metafísica, filosófica, como por ejemplo lo inteligible? ¿Sí? Se entiende cuál es el punto que está remarcando Comte. Dice, no, mirá, a mí eso no me sirve, pues yo tengo que solucionar problemas concretos de la sociedad concreta en la que estoy viviendo. ¿Sí? Entonces tengo que buscar un fundamento un poco más sólido y demostrable al resto de las personas y que además lo pueda convertir en técnica para finalmente solucionar el problema. ¿Sí? Por eso es el énfasis en las distintas aceptaciones que tiene la palabra positivo. ¿Sí? Entonces, una vez que traza esa línea entre lo que es científico y lo que no es científico, es decir, entre lo que es positivo y lo que no es positivo, va a decir, el método científico consiste en 3 pasos. El primer paso es la observación. Y por eso yo les decía que es una forma un poco, ahora vamos a ver por qué es un poco inocente como lo ve. Voy a poner todos los pasos y después voy a explicar cada uno. El primer paso es la observación. De la observación de determinados hechos, lo que dice Comte, se van a derivar leyes, ¿sí? Una ley, recuerden, es un cierto tipo de regularidad. Una ley científica es un cierto tipo de regularidad. Y finalmente, teniendo leyes, en este caso leyes de lo social, se va a poder predecir. Predecir, perdón por el error. ¿Sí? Entonces, si se puede producir, se puede dominar ese objeto, en este caso sería la sociedad, y si se lo puede dominar, se pueden ir solucionando los distintos problemas. ¿Sí? Entonces, el método científico, así en el positivismo primigenio, con estos 3 pasos, es sumamente inocente que esto funcione de esta forma. ¿Por qué? Imagínense que ustedes dicen, che, le voy a hacer caso a Comte, no importa que hayan pasado casi 300 años desde Comte a la realidad, pero yo quiero, digo, me convenció, este muchacho la tenía clara, le contestó a todos los que estaban atrás, le dijo, che, mirá, el límite es lo positivo, lo observable, y por lo tanto me voy a poner a observar cosas, ¿sí? Entonces, la verdad es que la observación por la observación misma no te da un criterio muy bueno. Yo, suponete que digo, le voy a copiar a Comte y me voy a poner a observar. ¿Sí? O sea, para poder observar algo, tengo que tener un criterio previo, ¿me explico? Digo, si yo voy a observar a cierto fenómeno social que quiero solucionar, algún fenómeno de crimen, tengo que tener un criterio previo, una brújula, una teoría, un valor, algo que me indique qué es un crimen y qué no es un crimen, ¿sí? Entonces, ese criterio previo, ¿de dónde lo saqué? ¿De la observación? Y no, la verdad que no lo sacaste de la observación. Pero si no lo sacaste de la observación, sería conocimiento no positivista. Entonces, esta forma de organizar el método en Comte es sumamente inocente, sumamente simplista, ¿sí? Pero
es lo que dice la bibliografía, cómo Comte plantea el problema, y termina no observando los problemas que genera esta solución, ¿sí? Entonces, uno no observa. ¿Qué quiero decir con esto? Resumiendo, vos no salís a observar cosas y de un montón de observaciones vas observando cosas que son mis puntitos, que son mis datos, que voy observando, ¿ves? Y de este conjunto de datos, cuando veo una regularidad, saco una ley científica. No funciona así. Primero, para saber qué tengo que observar, tengo que tener un criterio previo que me diga qué es aquello que quiero observar con respecto a determinado problema, ¿sí? Eso es lo que está faltando terriblemente en el método científico, así como lo plantea Comte, ¿sí? Pero eso sería lo que le falta. Pero no criticándolo, ¿cuál sería el esquema? Es bastante sencillo de entender. Tengo un conjunto de datos, observo. A medida que voy viendo esos conjuntos de datos, voy viendo que se establecen algunas regularidades. Suponete que yo tuviera dos dimensiones de lo que estoy observando, donde X sería nivel de educación e Y serían salarios futuros, ¿sí? Entonces, a medida que aumenta el nivel de educación, si yo empiezo a ver los distintos datos, lo que empiezo a ver es que a medida que aumenta el nivel de educación, aumentan, por ejemplo, estoy volando, Conte nunca dijo esto, digo, pero estoy jugando con, uy, perdón, golpeé el micrófono, estoy jugando con los conceptos para que se entienda la intuición de lo que quiso decir Comte, ¿sí? Yo tengo un montón de observaciones de personas y lo que voy registrando es, por ejemplo, su nivel educativo y el salario que tiene, ¿sí? Y voy observando que a medida que hay gente más educada, tiene un sueldo más elevado. Entonces, una ley científica, esto no lo dice Comte, insisto, es para que ustedes entiendan la intuición, sería que de este conjunto de datos observo una tendencia que pasa más o menos por acá, que me genera una regularidad. ¿Cuál sería la regularidad? A más educación, mayor nivel salarial, me genera una ley, esa sería la ley, digo que estoy, y por lo tanto capté una regularidad. Y es una regularidad de índole social, digo, no es un fenómeno natural que la gente se instruya, es algo con el conocimiento en sí mismo, es un producto social, es un derivado social, y por lo tanto su aprendizaje también lo es, ¿sí? Es un producto social. Entonces veo esa regularidad y esa regularidad la constituyo en una ley. Una vez que tengo que derive esa ley, puedo decir, bueno, a ver, si lo que necesito es aumentar, digo, a la hora de predecir, ¿no? Y a la hora de controlar el objeto de mi estudio. Si lo que necesito es aumentar el nivel de vida, suponete que mi problema fuera aumentar el nivel de vida, que era uno de los tantos problemas en la revolución industrial. Una forma de aumentar el nivel de vida es elevar la tasa de salario generalizada, y una forma de elevar la tasa generalizada de salarios, dada esta regularidad que acabo de describir, es aumentar su nivel educativo. ¿Me explico? Entonces, de esa forma tuve en los pasos, utilizando un ejemplo que me lo acabo de inventar yo en el momento, ¿sí? No lo dice Comte, utilizando una regularidad donde supónganse que voy observando que gente más educada tiene relativamente salarios más altos, establezco esa regularidad entre a mayor nivel de educación, mayores salarios, y por lo tanto, si tuviera un problema como es elevar el nivel de vida o el nivel de bienestar general de una población, digo, una de las formas de hacerlo es elevando el nivel medio de salario, y para elevar el nivel medio de salario, es una de las formas de lograrlo, es promover mayor educación dentro de esa población, ¿sí? Entonces estableces toda una cadena de causalidad que te permite solucionar ese problema. ¿Derivado de qué? De nuevo, de las regularidades que observé. ¿Se entendió este punto, chicos? La intuición. Obviamente ustedes después tienen que leer la bibliografía, pero ¿se entendió a dónde estamos yendo? Sí, Bien, profe. bien, perfecto. Bueno, entendido esto, insisto, una de las fallas que tiene este sistema es gravísima, que es que uno no sale a observar. Tener, para poder ir encuestando, supónganse que yo voy encuestando a la población de Rosario, voy tocando casa por casa y le voy diciendo, ¿quiere responder esta encuesta? Sí, le pregunto un montón de características de la familia, del hogar, pero eso es para más o menos tipificarlo y para saber dónde están ubicados con respecto al conjunto, y después le digo nivel de educación y le pregunto nivel de salario. Si me contestan las dos preguntas y empiezo a observar todo eso, para hacer todo eso necesito un criterio previo.
Y ese criterio no surge de la observación, surge de otra cosa. Llámale teoría, llámale intuición, llámale algo que no es necesariamente positivo, ¿sí? Esa es la falla que tiene Comte. Pero más allá de eso, este método, insisto, lo que marca es un límite, un parámetro entre aquello que va a ser científico y aquello que no va a ser científico. ¿Para qué? De nuevo, para solucionar problemas de índole social. ¿Sí? Si se entendió este punto, voy a pasar a Durkheim y vamos a empezar con la, ¿cómo se llama? Con la base de Durkheim. Voy a salvar esto y vamos a empezar con don Emil Durkheim, que de los tres sociólogos que tienen para ver, ya vieron a Marx, es quizás el más fácil de explicar, el más, ¿cómo se llama? El más esquemático. Vamos a escribir sobre Durkheim, a ver que tengo ahí anotado. Ah, se me fue. Hola. Ahí está. 1858, fíjense que nace ya consolidada la revolución industrial y muere en 1917. ¿Qué fecha importante, qué hecho importante histórico ocurre en 1917 en Occidente? ¿La Revolución Rusa? Correcto, correcto, la Revolución Rusa. Y 3 años antes a la Revolución Rusa, ¿qué hecho importantísimo ocurre en Occidente? Histórico también. Primera. Se escuchó todo entrecortado, pero llegué a escuchar como un resabio de primera. Así que sí, la Primera Guerra Mundial. Bien. Entonces, más o menos que hemos ubicado a Durkheim. Durkheim va a ser considerado un autor positivista. Él mismo se va a definir como un autor positivista, de manera que va a buscar fundar una ciencia de lo social que ahora ya se va a llamar sociología, ¿sí? Y va a buscar, como siempre, los fundamentos de esta nueva ciencia. ¿Sí? Entonces, lo mismo que veíamos con Marx, en Durkheim hay varios problemas que se buscan solucionar. Como esta es una clase introductoria, vamos a referirnos solamente a dos de los problemas. Uno es el de carácter histórico y otro, que va a ser el grueso de esta clase y de la que sigue, que es el problema teórico, ¿sí? Que va a ser el fundamento de la sociología, ¿sí? En términos históricos, ¿cuáles son los problemas que está observando Marx? Bueno, son los problemas sociales que son nuevos en la época de él, derivados de las sociedades industriales. Recuerden que las sociedades industriales recién están consolidándose, la industria en sí mismo recién está apareciendo incluso como palabra. Digo, la palabra se inventa muy posterior a lo que vimos nosotros, revolución industrial. Entonces, en términos históricos son los problemas de las sociedades industriales, generalmente problemas sociales de carácter urbano. Y en términos de teoría es buscar un fundamento de la sociología. Ahora, dado que él se define como positivista, no va a ser cualquier fundamento, sino que ese fundamento va a ser un fundamento positivo. ¿Sí? Positivo entendido en los términos científicos, más o menos como los dice Comte. ¿Sí? ¿Se entendió este punto? Entonces, obviamente son titanes intelectuales y abordan una enorme cantidad de problemas, pero para una clase introductoria nos vamos a centrar en estos dos. Los problemas de las sociedades industriales que tienen que ver con hacinamiento, con malas condiciones de vida, y él sobre todo va a identificar un problema que lo tiene muy preocupado, que es la ruptura de los lazos sociales. ¿Sí? Lo que está viendo es que hay una ruptura de la unidad con la modernidad. Recuerden que veíamos cuando se empieza a consolidar la modernidad, es decir, desde el Renacimiento en adelante, operaba algo que se llamaba
un proceso de secularización. ¿Recuerdan esta palabra? Secularización, es decir, distintas esferas del ámbito de la cultura o del accionar humano se empiezan a separar, y eso también incluía a las ciencias. Digo, antes el conocimiento era una unidad, que era la filosofía, antes del proceso de secularización, y a partir del proceso de secularización se empiezan a generar ciencias, ¿sí? Ciencias naturales, y dentro de las ciencias naturales empieza la física, química, etcétera, etcétera, y lo mismo empieza a ocurrir con las ciencias sociales. Primero surge la política, después la economía, y así, ¿sí? Es decir, distintos ámbitos que antes eran una unidad de conocimiento y había una unidad política en el medioevo, digo, con una unidad política basada en la iglesia, todo eso se empieza a expandir y a generar en ámbitos compartimientos estancos que a veces se comunican y a veces no, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto como proceso de secularización. Ahora, obviamente eso tiene un impacto. Obviamente tiene un impacto, porque si lo pensás en términos sociales, si vos te preguntas, che, ¿qué nos hace una sociedad? ¿Qué nos hace vivir juntos y considerarnos a nosotros como rosarinos, como santafesinos, como argentinos? ¿Qué tenemos en común? ¿Qué nos vuelve algo común y nos convierte en una sociedad y no una mera apilación de individuos? ¿Sí? ¿Vivimos en una sociedad o solamente somos individuos que se comunican para hacer transacciones comerciales y punto? ¿Existe algo que nos une por fuera de eso, por fuera del interés egoísta? ¿Hay algo que, además de los individuos, hay algo más que nos convierte en sociedad o no? Esa es una pregunta sumamente importante, porque no es tan fácil de resolver. Durkheim va a pensar que sí, que hay un agregado más, que hay algo que tenemos en común, algo que cuando yo hablo y tengo este vocabulario en donde por más que me esfuerzo, hay algunas heces que las absorbo y no las pronuncio del todo bien, y por lo tanto me identifico con ser rosarino, pero es más allá de la pronunciación de las heces, es una idiosincrasia, es un modo de ver el mundo, es un modo de vida, es también un modo de discriminar, digo, porque el rosarino discrimina a los del interior y los del interior discriminan a los rosarinos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ¿constituye o no constituye la formación de una sociedad? ¿O por el contrario somos todos individuos aislados que sencillamente nos comunicamos localmente? Durkheim va a pensar de que sí, de que hay un objeto que se llama sociedad y que está por fuera, o en todo caso une a todos esos individuos. Yo para explicar esta parte siempre hago un dibujito que obviamente Durkheim no utilizó, pero para entender el punto. Esto de que les digo, ¿somos solamente una asociación de individuos, una asociación de partes, o hay algo más? Fíjense, supónganse que yo hago este dibujo. Es decir, somos un conjunto de individuales, un conjunto de partes, o bien, si tomo esos mismos elementos y los organizo, bueno, si esto estaría mejor dibujado, fíjense que me da el esquema de una cara. Digo, son los mismos elementos. Es decir, lo que está de alguna forma afirmando Durkheim es que el todo social, es más que la mera suma de las partes, ¿sí? Esto de aquí sería la suma de las partes, es decir, elementos individualmente tirados ahí nomás, pero hay cierta organización, hay cierto orden que hace que el todo sea más que la suma, a ver si me toma de nuevo, que la suma de las partes. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque, digo, yo a lo mejor nunca ninguno de ustedes hizo esta pregunta, pero digo, che, ¿por qué vivimos en sociedad? O en todo caso, ¿vivimos en una sociedad o solamente somos individuos aislados? ¿Qué tenemos en común? Tenemos en común el lenguaje, pero si nos mudamos a otro lado, podremos aprender el idioma a otro lado, o hay algo más que nos une. Bueno, Durkheim va a decir que sí, ¿sí? Que una sociedad, que el todo social es más que la suma de sus componentes individuales. Es decir, que en la organización social surge algo que es distinto. ¿Se entendió este punto? Bueno, voy a tomar ese silencio de radio como un sí. Profe, Diga. Sí, profe. ¿podría explicarlo de nuevo? A ver, vamos a explicarlo de nuevo. La pregunta es, ¿vivimos en sociedad, sí o no? Uno, por reflejo, porque
desde chiquito te vienen diciendo vivimos en sociedad, tendés a decir que sí. Ahora, si yo te pregunto, ¿qué es una sociedad? ¿Qué es vivir en sociedad? ¿Qué significa vivir en sociedad? Digo, es una pregunta sumamente pava en el sentido de que vivimos repitiéndonos a nosotros y nosotros le vivimos repitiendo al resto del mundo que vivimos en sociedad. Pero ¿qué significa vivir en sociedad? Si vivir en sociedad significa simplemente ser un individuo, ¿sí? Que tiene su familia y que establece relaciones con su familia íntimas y que por fuera del núcleo familiar empieza a establecer relaciones con otros individuos, cada vez en un grado de menor intimidad y de mayor distancia, ¿eso es una sociedad? ¿Es eso es una sociedad? ¿O sencillamente somos individuos que se comunican con otro y punto? ¿Sí? Como podría ser con internet cuando te conectás a un foro que hablas con un NN, que en realidad es un nickname, que no tenés idea si es un bot, si es una persona, si es un troll, si realmente está expresando sus opiniones o está diciendo cualquier cosa. ¿Eso constituye una sociedad? ¿Realmente hay lazos sociales ahí o no? ¿Sí? Y si lo llevas al ejemplo de la vida cotidiana, ¿qué es una sociedad? Entonces lo que te va a decir Durkheim, mira, che, una sociedad es algo más que las partes, es algo más, digo, no es solamente un conjunto de personas que habita un suelo en común o un territorio en común, suponete Rosario, suponete Santa Fe. Lo que va a decir Durkheim es que entre estas personas hay algo más, se establecen relaciones y rasgos que son en común, es decir, que no son solamente la sumatoria de las partes, como es en este esquema, sino que hay cierto orden, cierta organización de lo social que, que hace que el todo, en este caso, la carita que se dibuja, sea más que la mera suma de las partes. ¿Se entendió el punto? Voy a tomar eso como un sí. Sí, perfecto, profe. Perfecto. Gracias. Bien. Bien. Entonces, ese plus, esa cosa agregada, que se da por el todo, que se da por la totalidad, además, Durkheim tiene que volverla positiva, tiene que volverla observable. ¿Sí? Entonces tiene que crear un método tal que nos permita entender qué es ese plus, qué es eso que nos une y que nos constituye como algo más que una mera suma de individuos y nos forma como un ser social, como un todo social, y además, dado que su método es positivista, tiene que encontrar la forma de que sea observable, de que sea medible, es decir, de que se ajuste a los métodos de las ciencias naturales. ¿Sí? Entonces, primer punto, la sociedad existe. Es como un todo que funciona más que la suma de las partes y además tengo un requisito que cumplir, que sea observable, que sea positivo, para poder crear un conocimiento científico de la sociedad. ¿Sí? Entonces, para eso Durkheim va a tener que construir un montón de teoría. ¿Sí? Entonces, empecemos con la primera teoría. Lo que va a postular Durkheim, que una sociedad se le identifica por la existencia de algo que él denominó conciencia colectiva. La existencia de la conciencia colectiva. Vamos a cambiar de color para pasar. ¿Qué significa conciencia colectiva? Déjenme que se los lea a la definición porque es muy parecida a la de hecho social, que es la parte metodológica que después les voy a explicar. Me quedan 10 minutos. Quizás termine de explicar conciencia colectiva y no pase a hecho social para no confundirlos y ya dejo todo para la clase siguiente, ¿sí? Para la clase del jueves, ¿sí? Pero vamos a conciencia colectiva. ¿Qué estoy tratando de captar? Pongámonos de acuerdo en qué estoy tratando de captar. Estoy tratando de captar aquel plus, aquella cosa adicional que convierta a un montón de individuos en una sociedad, ¿sí? Entonces, ese plus que va a captar Ed Durkheim le va a llamar conciencia colectiva. ¿Cómo la define? Y leo. Dice, conjunto de creencias comunes y sentimientos comunes al término medio de los miembros de una sociedad. Creencias y sentimientos
que tienen el rasgo de ser comunes al término medio de una sociedad. En definitiva, ¿qué es aquello que nos va a caracterizar como sociedad? Tener creencias y sentimientos comunes, ¿sí? ¿Qué podrían ser estas creencias? ¿Qué creencias religiosas? Sí y no necesariamente. Son religiosas, pero también otras. Podemos tener creencias sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, sobre lo que es corrupción, sobre lo que no es corrupción, sobre lo que es bello y lo que no es bello, sobre lo que es repudiable y lo que no es repudiable, etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos a los temas de género. En este momento, los temas de género cuestionan seriamente ciertas creencias y sentimientos con respecto al sexo femenino y a los derivados de distintas orientaciones sexuales que se han ido pudiendo revelar en el último tiempo, y con respecto a las creencias y sentimientos que existían en nuestra sociedad hace 20 años atrás. ¿Sí? Es un clarísimo ejemplo, es decir, de cómo está mutando van mutando y se van generando nuevos niveles de conciencia sobre distintos prejuicios, creencias y sentimientos que teníamos hace 20 años, por ejemplo, en temas de género. ¿Sí? Pero no son necesariamente prejuicios, son cosas que compartimos y que nos hacen decir: nosotros pertenecemos a este grupo, nosotros pertenecemos a esta sociedad. ¿Sí? Qué sé yo, hay cierto espíritu del rosarino. Viste que se dice que los rosarinos son soñadores porque tienen un montón de movimiento cultural y miran la trova rosarina, etcétera, etcétera. Entonces hay cierta creencia de que el rosarino, que en general dentro de los rosarinos hay muchos artistas, ¿sí? Es algo que está dentro de nuestra conciencia colectiva, es algo que nos une a nosotros como sociedad. No sé si todos los que están acá son de Rosario, pero son de alrededores, y es un mito que se generó. ¿Es verdad? ¿No es verdad? No importa, el punto que está establecido, que es así, ¿sí? Hay una creencia común que despierta ciertos sentimientos, digamos, de simpatía, incluso de rechazo en sociedades en donde no se generan tantos artistas, por ejemplo, ¿sí? Comunes, ¿qué quiere decir? Bueno, que los compartimos, porque yo, y como individuo, puedo tener sentimientos y creencias que están muy, muy, muy lejos del término medio, ¿sí? Para crear una tendencia, vos tenés un montón de observaciones, ya lo habíamos visto, pero en esa tendencia siempre hay gente que está muy lejos. El punto es que la mayoría de la gente está cerca de la tendencia, pero siempre tenés outliers, es decir, observaciones extremas. De manera que lo que está diciendo Durkheim, al decir comunes, es que se está enfocando en la generalización y no está teniendo en cuenta a aquellos que son outliers. En la historia de las ideas, los outliers son generalmente los grandes pensadores. Digo, no todo el mundo es gran pensador, por lo tanto un gran pensador está muy, muy lejos del término medio de una sociedad, siempre. Así han sido discriminados, así no han sido comprendidos, etcétera, etcétera. ¿Se entendió este punto? Comunes. Y después, al término medio de la sociedad, es otra reducción más, que no me voy a enfocar a toda la variabilidad, sino que voy a tratar de entender más o menos cuál es la tendencia de esa sociedad. No me voy a estar enfocando en cada uno de los puntitos, sobre todo en aquellos que se me van, sino que me voy a estar enfocando en esto de acá. ¿Sí? Entonces, ¿a qué le va a llamar conciencia colectiva? Repaso. Al conjunto de creencias comunes y de sentimientos comunes al término medio de una sociedad. Bajé la vista porque lo estaba leyendo. ¿Cuál es el punto? Si son cosas que los individuos tienen en común, y esto es lo novedoso en el pensamiento de Durkheim y es sumamente original, es que si estas tendencias son lo suficientemente fuertes, es decir, si la conciencia colectiva es lo suficientemente fuerte, hay una primacía de las reglas sociales de la cultura por sobre los individuos. ¿Sí? Son los individuos, es casi paradojal, son los individuos los que generan cultura, pero es la cultura la que se impone a los individuos. Vamos de nuevo, son los individuos los que generan culturas, nosotros generamos culturas en cualquier interacción, pero es la cultura la que se impone a los individuos, es la sociedad la que crea a los individuos y no al revés. ¿Sí? Es decir, hay cierta independencia de la conciencia colectiva del conjunto
de individuos que forman la sociedad. Es decir, a medida que los individuos van naciendo, se van educando, ya sea en la escuela, pero también dentro de las familias, digo, educación entendida en sentido amplio, y la conciencia colectiva se va internalizando en cada uno de los individuos. ¿Hasta qué punto? Hasta que termina siendo autónoma e independiente de los propios individuos que la difunden. Si esto les resulta un poco paradojal, piensen en el lenguaje castellano, ¿sí? Uno, cuando nació, el idioma español ya existía, ¿sí? Ya estaba funcionando. Lo único que hizo uno es sumarse a eso y pasar a ser usuario de ese lenguaje. Obviamente que usuario es una pésima palabra para utilizar, pero necesito primero motivar la intuición de lo que estamos hablando, ¿sí? Cualquier lenguaje nativo, español, inglés, francés, lo que sea, cualquier lengua viva que está hablada, obviamente es preexistente a los miembros de la sociedad que van naciendo. Yo nací, mi familia se habla de español, por lo tanto se empezó a hablar español. Tengo un amigo en donde sus abuelos eran ingleses y dentro del ámbito de la familia se hablaba inglés. Y también hay enormes historias de inmigrantes Sí. italianos que hablan Italia, ¿sí? El punto es que el lenguaje y la cultura es preexistente a los individuos y es independiente de ellos. ¿Por qué es independiente? Porque si yo quisiera cambiar el lenguaje español, yo individualmente, Germán Tesmer, no lo podría hacer, porque no me podría comunicar. Digo, yo puedo inventar palabras, ¿sí? Puedo inventar los tesmericlines como sistema de medición de cosas que me gustan, ¿sí? Pero si el otro no es usuario de los tesmericlines, no tiene sentido para el ámbito de mi familia nada más que sabe la explicación, ¿sí? Pero no tiene el más mínimo sentido. Si yo invento la palabra eh, califragilístico y la aplico a la botella y le digo, pasame un califragilístico, nadie me va a entender, ¿sí? ¿Con esto qué quiero decir? Que la cultura es independiente incluso de sus usuarios, ¿sí? Y como es algo en común, de un conjunto amplio de personas, se vuelve independiente incluso de ellos mismos. Lo cual es genial la vuelta de tuerca que le encuentra Durkheim para tratar de entender qué es aquellos factores que tenemos en comunes y que además de habitar dentro de nuestras cabezas, tiene una autonomía, tiene una evolución y una vida propia independientemente de los propios individuos. ¿Entendió? Este punto se tiene que entender porque es fantástico lo que plantea Durkheim. ¿Se entendió? ¿Estamos bien? Me queda 1 minuto 20, así que esto lo voy a salvar, voy a dejar de compartir y voy a volver a la pantalla. Este punto se tiene que entender, ¿sí? Es decir, de cómo determinada creación cultural, lenguaje, valores, lo que sea, si bien están acá, operan dentro de nuestra cabeza, nosotros primero no los creamos, no totalmente, ningún individuo crea valores totalmente, sino que a lo sumo modifica una parte infinitesimal de valores sociales y sencillamente es usuario de esos valores. Por lo tanto, la conciencia colectiva, y este es el gran hallazgo, es independiente de los propios individuos, tiene una vida autónoma de los propios individuos. Y ahí va a ser la clave a la cual va a apuntar Durkheim para entender la sociedad. Queda menos de 1 minuto, si hay preguntas me las pueden pasar por el grupo. El jueves, o sea, no mañana, sino pasado mañana, retomamos desde acá y ya cerramos la clase, ¿sí? Rápido, Santiago, si hay una pregunta, que se acaba. No, profe, no, yo estoy. Iba Listo. a preguntar acerca de lo de ciencia colectiva, pero no. Después le iba a preguntar si estaba relacionado también con el tema de la cultura, pero también usted dijo que era el idioma y la cultura que se pasaba también cuando un individuo nace. Bien, lo explicamos con mayor detalle en la clase que viene. Yo ahora les subo este video porque después hay que separar cositas.